Y en esta mañana voy a dejar la serie que estábamos tratando estos domingos, y en esta mañana quiero dedicar un tiempo a poder, con la palabra del Señor, animar nuestros corazones. Todos somos conscientes de la situación económica, de la crisis que estamos viviendo, el temor que viene a nuestras vidas, la preocupación, la inestabilidad. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes algunos principios para tiempo de crisis. Nos vamos a salir de lo que veníamos hablando los domingos, vamos a retomar el domingo que viene, si Dios quiere. Pero tenía en mi corazón ya, le decía a los hermanos el otro día, el domingo no sabía si hablar de esto o hablar de lo que hablé. Digo, bueno, pero el domingo que viene sí o sí voy a hablar de este tema, que me parece necesario para tener una palabra de Dios en un tiempo tan difícil que nos toca vivir. Así que quiero compartir entonces con ustedes 6 principios para tiempos de crisis como los que estamos viviendo. Y vamos al principio número 1, que el primer principio para tener en cuenta en este tiempo de crisis es: confíe en el Señor. Van a ser principios muy simples, quizás muy conocidos, pero va a ser útil poder recordarlos y llevarlos a nuestro corazón. Vamos al Salmos 46. Salmo 46. Un salmo muy conocido. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Será exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este Salmo 46 va a tratar de exaltar, el salmista trata de exaltar la capacidad que Dios tiene de proteger a su pueblo sobre la tierra. Dios sabe, y este salmo lo muestra, que nosotros como humanos vivimos en una tierra, en un mundo inestable. Hay 2 ambientes inestables en el cual vivimos, y está dividido el salmo en esas 2 partes. En primer lugar, la naturaleza es inestable, y en segundo lugar, las naciones son inestables. Eso es lo que trata de comunicar el Salmo. Fíjense que él habla allí, dice: por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Para nosotros lo más estable que puede haber es la tierra o un monte. Usted ve la montaña y dice: eso no lo mueve nadie. Sin embargo, acá Dios hace referencia a terremotos, a maremotos, y cómo nosotros vivimos en un mundo inestable. Así que nosotros, ya sea por la naturaleza, que puede suceder que nos ponga en una situación de inestabilidad, un terremoto, un maremoto, una inundación, lo que sea. Es decir, estamos sujetos a inestabilidad. Otra cosa que es inestable son las naciones. En el versículo 6 dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos. Las naciones son inestables, ya sean por las guerras y también por la situación económica. Entonces nosotros vivimos en una nación y estamos ya acostumbrados a que sea una nación totalmente inestable.
Ahora, en medio de este mundo inestable, en medio de estos dos ambientes inestables en los cuales continuamente vivimos, dice el salmista, tenemos que empezar a mirar a un Dios que es estable. Es el Dios soberano, es el Dios que gobierna la tierra, es el Dios que tiene poder para cuidar a sus hijos en este mundo inestable. Por eso el versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro propio pronto auxilio en la tribulación. El versículo 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y el 11 lo vuelve a repetir, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, por eso que tenemos que confiar. Es momento de confiar en el Señor, no nos queda otra. Muchas veces nosotros pensamos que la mayoría de las cosas pasa por lo que nosotros hacemos. Y cuando suceden estas cosas, como ahora, nos damos cuenta que nosotros hay cosas que no las podemos manejar. Y cuando eso sucede, cuando nuestro suelo se mueve, nuestra tierra es removida, es el momento de poder alzar nuestros ojos al cielo, ¿no? Y empezar a mirar a ese Dios que todavía está sentado en el trono, que por más que pase lo que pase acá en el mundo, hay algo que está sobre el mundo y sobre las naciones y sobre la naturaleza, y es Dios, y Dios está sentado en su trono. Isaías podía, en el capítulo 6 de Isaías, podía ver la gloria de Dios sentado en su trono. Yo creo que en este tiempo es donde tenemos que volver a recuperar esa imagen del Dios que está sentado en el trono. Fíjense en Primera Pedro, vamos a Primera Pedro 1. Pedro le habla a estos hermanos que estaban pasando por pruebas, que estaban atribulados. Y en el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Pedro ahí le está hablando a estos hermanos que levanten la vista y empiecen a ver la herencia que tenían en el cielo, y le da varias características de esta herencia que vamos a ver después. Dice que es incorruptible, es incontaminada e inmarcesible, y nosotros a veces pensamos que las características de esta herencia termina allí, pero hay otra característica más que tiene esta herencia, porque dice al final, dice, esta herencia está ¿qué? Reservada en los cielos para nosotros. Esa palabra es guardada, está custodiada para nosotros en el cielo, es decir, nadie la puede tocar. ¿Saben cuál es el lugar más seguro del universo? El cielo. Nadie puede entrar allí, nadie puede tocar nada. Y la herencia nuestra está guardada allí. Ahora, ¿pero qué dice el versículo 5? Dice que está guardada para vosotros, que sois ¿qué? Guardados por el poder de Dios. Es decir, que Dios no solamente que guarda la herencia para nosotros, sino que nos guarda a nosotros ¿para qué? Para la herencia. Es decir, el mismo poder que Dios tiene para cuidar nuestra herencia en el cielo, es el mismo poder que Dios utiliza para cuidarnos y guardarnos a nosotros aquí en la tierra, para que algún día alcancemos esa herencia. Así que, hermanos, nosotros estamos guardados por el poder de Dios todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas. Hemos leído que el Dios de Jacob está entre nosotros. Y la gran promesa al final de Mateo es: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es volver a confiar en el Señor. No podemos confiar en el trabajo, no podemos confiar en nuestros patrones, no podemos confiar en la economía. El único que nos puede mantener firmes en este suelo inestable es nuestro Dios, confiando en Él. Y fíjense que el versículo 7 dice:
el versículo 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra ¿qué? Vuestra fe. Dice que el tiempo de prueba es para que nuestra fe sea sometida ¿a qué? A un examen. Entonces, lo que Dios hace a través de un tiempo como este es probar nuestra fe. Es decir, a ver si seguimos confiando en medio de las circunstancias difíciles. Es decir, veníamos confiando en el Señor, ahora comienza un tiempo de prueba. Entonces, ¿para qué? Es para ver si esa fe era real, si esa fe era genuina, si esa fe realmente está en nuestros corazones. Entonces, la manera de demostrar que esa fe es genuina es que en el tiempo de prueba, esa fe, ese confiar en el Señor, siga intacto y no se mueva. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Entonces, la prueba tiene eso, el tiempo de crisis somete a prueba nuestra confianza en el Señor, ¿no? Entonces, hermanos, yo les animo esta mañana a que lo primero que tenemos que hacer es volver nuestros ojos, nuestro rostro al Señor y volver a ir a nuestras casas y volver a leer el Salmo 46 y poder memorizar esto: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de esta tribulación que estamos viviendo y que se va a venir quizás un poco más grave todavía. El segundo principio, no quiero detenerme mucho. Segundo, afirme su comunión con el Señor. Y vamos a otro salmo, Salmo 73. Salmos 73. En este salmo está revelando que el salmista se empieza a deprimir, cae en depresión, en angustia, en tristeza. Cuando empieza a hacer un análisis humano de la situación que lo rodea, él empieza a ver la economía, empieza a ver el problema económico. Él, por un lado, ve que los ricos los impíos prosperan, hay gente a su alrededor que prospera, que sigue bien, y usted quizás en este tiempo de crisis lo vea. Como fulanito, a pesar de la crisis, ellos siguen bien, o aquellos que son impíos, aquellos que malandras, que corruptos, personas que, claro, como pueden hacer cualquier cosa para subsisten, y cuánto más se le hace difícil a los justos poder vivir en un tiempo de prueba, de crisis, porque nosotros no usamos la mentira, el engaño, para poder crecer económicamente. Tenemos que seguir los caminos del Señor, los mandamientos del Señor. Es decir, que parecería que para un justo, para un cristiano, es doblemente difícil vivir en un momento de crisis. Y Asaf, el salmista, empieza a mirar con esa visión humana, la sociedad, el problema económico, la situación, y se deprime. Ahora, dice el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, poco a poco resbalaron mis pasos. Es decir, casi deja la fe, casi abandona la fe por ver la situación económica y cómo otros prosperaban, los impíos prosperaban y él no. Ahora, en el versículo 15 hay un cambio total en el corazón de él. ¿Por qué? Porque hay un cambio de actitud, hay un cambio que se produce en el versículo 15, y es cuando él entra en la presencia del Señor. Dice el versículo 15: si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Dónde tuvo una visión correcta de la situación? ¿En dónde?
en la presencia de Dios. Y hermanos, esto es lo que nos permite tener comunión con el Señor, pasar tiempo con su palabra, pasar tiempo en oración, pasar tiempo en su presencia, porque en su presencia podemos tener una perspectiva correcta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es en su presencia donde podemos tener la visión de ese Dios que es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Fíjense que él dice, el versículo 21, dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según que tu consejo. Qué importante que en la presencia del Señor tenemos sus consejos, ¿no? Cómo tenemos que vivir, qué decisiones tenemos que tomar, cómo tenemos que responder, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que reaccionar. Nosotros, cuando no estamos en la presencia del Señor, analizamos la situación y sacamos conclusiones y tomamos decisiones humanamente. Pero en la presencia del Señor es donde tenemos el consejo de Dios. Y dice el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fíjense que el Salmo comienza él viendo la tierra y atacando o estando conforme con el cielo. Él empieza mirando la tierra y cuestiona el cielo, pero ahora, después que entra en la presencia del Señor, ahora dice: lo mejor es el cielo y nada deseo que en la tierra. ¿Quién le hizo ese cambio de visión? Entrar en el santuario de Dios. Dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Todo esto, hermanos, se consigue en la presencia del Señor, estando en comunión con Él todos los días. Hermanos, si en esta situación tan difícil usted deja de orar, deja de leer su palabra, deja de estar en la presencia, de buscar al Señor, se va a debilitar, se va a angustiar, se va a preocupar, va a tener una mirada solamente humana, no va a ver a Dios detrás de todo lo que está sucediendo, ni va a ver a Dios en medio de usted, con usted, ayudándolo, cuidándolo, protegiéndolo, diciéndole que aunque todo se mueva, confía en mí, que yo soy especialista en estabilizar a mis hijos en la tierra. Todo esto, mis hermanos, se consigue en la presencia del Señor. Usted necesita consejos de la palabra de Dios, necesita que Dios le hable, que Dios le anime, usted necesita leer las promesas de Dios para este tiempo. Yo podría dedicar tiempo a leer promesas tras promesas en tiempos difíciles. Eso lo tiene que hacer usted, buscar en su palabra las promesas que Dios tiene para su vida. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, preocupados, si no sean conocidas que vuestras peticiones delante de mí. Dice: y el Dios de paz, Él va a dar ¿qué? Él va a dar, a traer ¿qué? Traer paz a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Él guardará nuestro corazón, dice su palabra, con su paz. ¿Dónde se consigue todo eso? En la presencia del Señor. Si usted dice: tengo miedo, no tengo paz, no tengo gozo, bueno, analice cómo está su vida de comunión con el Señor. Juan 15:5, ¿se acuerdan? Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, separados del Señor nada podemos hacer. Entonces, es fundamental que no solamente confiemos en el Señor, sino que tenemos que tiempo de afirmar nuestra comunión con el Señor. Si usted está con dudas, con temores, con miedos, con preocupación,
Hermano, entre en la presencia del Señor todos los días. Búsquelo a Él para que Él pueda llenar su corazón de paz, de tranquilidad, de gozo. Él va a dar su palabra justa que usted está necesitando, palabras de aliento, de promesa, de exhortación también a su vida. Es necesario este tiempo en la presencia del Señor todos los días. Tercero, sea responsable y prudente. Vamos a 2 Pedro. Uno, 3. Es decir, en este tiempo de crisis hay una parte que la hace Dios, ¿no? Es lo que vimos hasta ahora. Dios dice, no te preocupes, confía en mí. Yo te ofrezco mi presencia, te doy mi palabra, la oración, para que vos estés conmigo. Esto tiene que ver con lo que Dios va a hacer en este tiempo. Pero si Dios no me dice solamente, no tenés que preocuparte. Dios te dice, no tenés que preocuparte, pero sí tenés que ocuparte. Es decir, hay una parte en este tiempo de crisis que sí o sí la tenemos que hacer nosotros y que Dios no la va a hacer por nosotros. Dios puede cambiar cualquier situación, Dios te puede dar trabajo hoy, aunque nadie tenga trabajo. Pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros en este tiempo de crisis. Fíjense, 2 Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hasta este versículo parece que todo lo hace ¿quién? Dios. Dios lo hace todo, ¿no? Dice que nos hizo participar de su naturaleza divina, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora el versículo 5 dice, ¿vosotros qué? Vosotros también. Y empieza la parte nuestra. Poniendo que toda diligencia, por esto mismo, añadí a vuestra fe, es decir, la fe, ¿quién da la fe? El Señor. Pero a la fe que nos da el Señor, nosotros le tenemos que añadir. Y ahí va mi responsabilidad. Entonces, ¿qué le tengo que añadir? A la fe le tengo que añadir virtud. Y esa palabra virtud significa excelencia. Es decir, que a mi fe en Cristo, yo le tengo que agregar excelencia a todo lo que hago. Es decir, que yo tengo que tratar de hacer las cosas de la mejor manera que posible. Ser excelente en todo lo que hago. Y a eso tengo que agregarle conocimiento y dominio propio y paciencia. Y yo quisiera compartir algunas cosas que ustedes tienen allí. Es un tiempo para que como cristianos seamos excelentes y apliquemos la excelencia en todas las cosas que hagamos. En primer lugar, ser excelentes en nuestro trabajo, es decir, cuidar nuestro trabajo, hermanos. Es un tiempo donde las empresas están echando gente porque tienen que reducir costos. ¿Y a quiénes van a echar? Si son 10 y tienen que echar a 5, lo primero que van a tratar de hacer es van a echar a los 5 que menos productivos, los que más lío hacen, los que no cumplen el horario, que hacen cebo, y van a tratar de dejar a los mejores. Entonces, hermanos, cuide su trabajo. Llegue a horario, sea excelente en eso, llegar a horario, no llegar tarde, ser respetuoso con el patrón, ser amable con sus compañeros de trabajo, no quejarse, no hacer cebo, ser ordenado. Esas cosas, por más que usted diga, no, pero nadie las hace, hágala, porque en el momento, va a haber un momento, cuando tenga que elegir a los empleados que quedan y usted quede, ahí usted va a decir, realmente valió la pena el esfuerzo. Valió la pena la excelencia. Muchas veces dice, ¿para qué voy a ser excelente si mis compañeros no lo son y le pagan igual? ¿Para qué voy a ser excelente si mis compañeros se burlan de mí y me dicen que soy un alcahuete del patrón? ¿Para qué me voy a ganar tantas burlas y rechazo a mis amigos? Hermano, es un tiempo de cuidar el trabajo. No hay trabajo.
y el poco que hay que cuidarlo, y la manera de cuidarlo es siendo excelente en su trabajo. La Biblia dice que nosotros no servimos al ojo, no servimos al patrón. ¿Nuestro patrón quién es? Dios, que nos ve todos los días. Por más que mi patrón no me vea, Dios me está viendo. Hasta estaba pensando, a veces, yo sé que a los varones les gusta jugar al fútbol o hacer un deporte, y cuántas veces nos golpeamos y al otro día no podemos ir a trabajar, o pasa una semana que no podemos trabajar. Es decir, esas cosas, tengamos cuidado también. Porque el patrón tiene, es decir, no le cuadra nada que yo esté una semana porque me golpeé la pierna jugando al fútbol. A él no le interesa. ¿Me siguen? Yo sé que ustedes no van a ir a golpearse a propósito, pero a veces escucho que juegan fuerte y tendrían que ponerse de acuerdo y decir, muchacho, mañana hay que ir a trabajar. Y yo no me puedo dar el lujo de golpearme. Entonces, hay que tener cuidado en todos los detalles. Hay que ser excelentes en nuestro trabajo. Otra cosita, no saque créditos, no es tiempo de sacar créditos. No use la tarjeta de crédito, trate de no usarla. No pague, si tiene cuotas, no pague el mínimo. Eso es terrible. Le arrancan la cabeza si usted paga el mínimo. No haga gastos innecesarios. Otra cosa, no quiebre los principios de bendición. Es decir, hay principios que son de bendición para nuestras vidas, como los diezmos y la ofrenda. ¿Y qué pasa? En tiempo de crisis me quedo sin trabajo, esto que lo otro, o no gano lo suficiente, lo primero que hago es, bueno, dejo el diezmo, dejo las ofrendas. Y ese, principalmente ese es un principio de bendición para nuestra economía. No dude de que si usted aparta el diezmo, no dude de que Dios no le va a hacer faltar nada. Dios le va a prosperar y le va a sostener en este tiempo de crisis. Dios, para prosperar a sus hijos, no necesita que la economía de un país esté excelente. Dios no necesita de la economía de nuestro país para prosperarte. Él necesita tu obediencia. Amén. Dios es el Dios estable, el Dios del Salmo 46. Él está sobre la naturaleza y sobre las naciones. Entonces, todas aquellas cosas que ustedes están viendo que puede ser un obstáculo para la bendición de Dios, tienen que corregir, tienen que cambiar. Cosas que están en deuda con el Señor, que usted sabe que están en deuda con el Señor. Usted está pidiendo la bendición de Dios, pero la bendición no va a venir si usted no está obedeciendo su palabra. Y por último le puse: disfrute de las cosas sencillas de la vida, porque tanto no, es un tiempo para disfrutar. Disfrute de sus amigos, de sus hermanos, de sus hijos, de sus nietos, vaya a tomar mate a la plaza, al laguito, al sol. Disfrute de la vida, disfrute de las cosas sencillas de la vida. No haga dieta, no es tiempo de hacer dieta. Para comer trae alegría, no me haga caso. Pero disfrute de las cosas sencillas de esta vida. Disfrútela. A veces estamos tan amargados, tristes por las cosas que nos pasan, y hay cosas a nuestro alrededor, como nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos, hermanos, amigos, pasar tiempo. Y no hace falta comer un asado para pasar tiempo. Con que tomemos unos mates, vayamos a una plaza y tomamos unos mates es suficiente para pasar un tiempo lindo, donde nos podemos descomprimir, donde podemos pasarla bien y disfrutar de las cosas sencillas que la vida nos ofrece. Pero hermanos, no solamente tenemos que confiar en el Señor, no solamente tenemos que entrar en su presencia todos los días, tenemos que ser responsables en la parte que nos toca a nosotros. Principalmente los hombres que somos responsables de nuestra familia, sea responsable en su trabajo. Usted va a ver que cuando tengan que elegir, lo van a elegir a ustedes por haber tenido un comportamiento correcto. Otro principio más: ponga en práctica la comunión práctica. Lo puse a propósito, porque la comunión es algo práctico, nada más que para nosotros muchas veces solamente teoría, ¿no? Pero 1 Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad
y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, ni de hecho, ni en verdad. Hermanos, se viene un tiempo donde como iglesia vamos a tener que ahondar y poner en práctica lo que es la comunión práctica. Vienen tiempos difíciles donde tenemos que ayudarnos unos a otros, y la Biblia dice que principalmente tenemos que ayudar a los de la familia de la fe, ¿no? Y debemos apoyarnos y ayudarnos unos a otros. Siempre decimos esta frase: no es lo mismo vivir una crisis con Dios que vivir una crisis sin Dios. Y yo le agregaría, no es lo mismo vivir una crisis con iglesia que vivir una crisis que sin iglesia. Porque hay hermanos donde nos podemos refugiar, donde podemos encontrar las necesidades, suplidas las necesidades que tenemos. Yo le puse allí, es algo que ya vimos el otro día sobre lo que es la empatía, es ponerse en el lugar del otro. No solamente dijimos ser apáticos, ni es tiempo de ser simpáticos solamente, sino poder realmente, la empatía me lleva a la ayuda práctica, a la acción. No solamente contemplar la necesidad y decir, uy, qué lástima, sino poner en acción la generosidad y ayudar realmente prácticamente a mi hermano. Y yo anoté algunos principios también para tener en cuenta. En primer lugar, decirles que usted no es el único que tiene problemas. En este tiempo de crisis, no se haga víctima, sino yo soy el único que tengo problemas en la iglesia, o yo soy el más pobre. Siempre va a haber alguien que aprenda a mirar que aún en la necesidad que usted tenga puede estar ayudando a otros. Usted no es el único que tiene problemas en este tiempo de crisis, todos tenemos problemas. Segundo, involúcrese en los problemas de otros, esto le ayudará a sobrellevar los suyos. El hecho de poder involucrarme, en pensar, en ver en los problemas de otros, me va a ayudar a sobrellevar los míos. Tercero, comparta su necesidad. Hermanos, sus hermanos son hermanos, no son adivinos. Hermanos, a veces pasa que, y va a pasar, nosotros no nos enteramos de lo que usted está viviendo. Y usted a lo mejor esta semana no tuvo para comer, o no le alcanzó, o se quedó sin dinero, tuvo un problema de salud. Yo sé que da vergüenza a veces tener que decir, hermanos, necesito, me pueden ayudar. Pero hermanos, rompa esa vergüenza. En este tiempo de crisis, comparta y anímese, hermanos, yo necesito, miren, no tengo que comer, o no tengo para el médico. Hermanos, estamos dispuestos para poder ayudar, pero a veces no nos enteramos, y si usted no comparte su necesidad, no lo vamos a poder ayudar. A veces, por la gracia de Dios, de alguna manera nos enteramos, pero usted va a decir, pero nadie se preocupa por mí, pero nadie ve lo que me pasa, y que si usted no lo comparte, muchas veces no lo vamos a ver. Entonces, anímese a compartir las necesidades que tiene. Hechos 4:34 dice que en la iglesia primitiva ninguna persona tenía necesidad. Ojalá que nuestra iglesia pueda ser de esa manera, que podamos decir en esta iglesia los hermanos no tienen necesidad, en el sentido de que cada vez que han tenido necesidad han sido suplidas por otros hermanos. Entonces es un tiempo para poner en comunión, poner en práctica la comunión práctica. 5. Permita que Dios trabaje en su vida. Vamos a Santiago. Santiago, capítulo 1, del 2 al 4, y 1 Pedro 1, 3 al 9, habla de las pruebas. Los dos hablan de las pruebas, pero le dan un enfoque distinto. Santiago hace énfasis en que Dios usa la prueba ¿para qué? Para madurarnos, para hacernos crecer, para fortalecer nuestro carácter. Él dice que, hermanos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, es decir, maduros y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Es decir, que Dios utiliza la prueba, por un lado, para transformar y cambiar nuestro carácter. Ahora, en 1 Pedro, Dios utiliza la prueba para cambiar nuestra perspectiva, nuestra visión acerca de las cosas, de la vida. Hemos leído recién que Pedro comienza hablando acerca de la esperanza. Dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservadas en los cielos para nosotros. Ahora, ¿por qué Pedro le habla de la herencia a estos hermanos? Bueno, ¿saben por qué? Porque estos hermanos, por causa de la persecución, lo habían perdido todo. Y lo primero que Pedro le tiene que decir es, no es que lo han perdido todo, todavía tienen una herencia en los cielos, ¿no? Y segundo, era para cambiar la perspectiva, porque ellos se habían dado cuenta que como habían perdido todo, se dan cuenta que todas las cosas de este mundo eran corruptibles, eran temporales, no duraban para siempre. Entonces le habla de que todo lo contrario, que la herencia que tiene en el cielo es que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Entonces Dios quiere que en medio de la prueba ellos comiencen a tener una perspectiva correcta del cielo y empiecen a mirar el cielo y dejen de mirar un poco la tierra. Empiecen a amar más el cielo y amar menos la tierra. Yo, el otro día hablando con un hermano, le digo, nuestra vida o lo que nosotros queremos para nuestra vida va por un carril y lo que Dios quiere para nuestra vida parece que va por otro carril. Nosotros amamos la tierra, hermanos. Ya lo dije la otra vez, nosotros amamos la tierra y aunque Dios nos prometió el cielo, si nos daría a elegir, quizás elegiríamos seguir viviendo en la tierra. Nosotros amamos esta tierra, queremos la vida cómoda, nos gusta tener una casa, el auto, tener trabajo, prosperar, nos gusta vivir holgadamente, nos gusta la vida en la tierra, por más que vivimos en Argentina, nos gusta vivir acá en la tierra. Y es lo que nosotros a veces queremos para nuestras vidas. Todos los proyectos que nosotros tenemos, metas, sueños, objetivos, son todos terrenales. Póngase a analizar su vida y todo lo que usted piensa hacer y todo lo que usted piensa durante el día es todo terrenal. Y en ese carril nos movemos nosotros. Ahora Dios, dice en 2 Corintios 4:16, dice que aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día tras día. A Dios le interesa que nuestro interior es nuestro verdadero yo. Somos lo que realmente somos. Y es lo que le interesa es que nosotros seamos cada día más parecidos a Cristo, para que cuando nosotros vayamos a la gloria, seamos lo más parecidos a Cristo posible. Entonces, si Dios tiene que tocar la salud nuestra para cumplir ese propósito, si Dios tiene que tocar nuestra economía para cumplir ese propósito, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque para Dios no es importante el cuerpo, no es importante lo de afuera. Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando nos toca el cuerpo, la salud, nos toca lo económico, se nos viene todo abajo. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo al carril que nosotros estamos yendo por un carril, estamos yendo por un camino, y esas cosas me sacan del camino. Pero Dios no va a dudar en ningún momento de usar o lo económico o una enfermedad, aún hasta la muerte, para obrar en nuestras vidas. Porque a Él le interesa nuestro carácter, nuestro interior, que nosotros podamos amar más el cielo que esta tierra. Lo que Él quiere es que nuestro carril se pueda alinear al carril de Él. Y es un duro trabajo para el Señor, porque nuestro corazón está acá en la tierra. Entonces, hermanos, este tiempo de prueba, de crisis económica, ustedes se dan cuenta en estos días el poco valor que tiene el dinero, las cosas, cómo nosotros no podemos, hay cosas que no las podemos manejar, el dólar subió a 40 pesos.
y no lo pueden tener, no lo pueden manejar, y lo suyo pierde, sus cosas pierden valor, el dinero, el sueldo, todo, y se dan cuenta que toda esta situación Dios la permite para que veamos lo temporal, lo corruptible que es el mundo, y nosotros seguimos apostando a este mundo. Entonces en este momento Dios dice, miren el cielo, miren la herencia que está reservada, esa herencia es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible. Entonces, Dios obra en nuestro carácter, en primer lugar, y a la vez nos quiere poner en perspectiva de lo que es realmente importante, para que dejemos de amar este mundo y amemos más el cielo. Entonces, aproveche esta oportunidad, este tiempo, para que Dios trabaje en su perspectiva, para que trabaje en su carácter. Dios quiere cambiar muchas cosas en su vida, y la única manera de lograrlo va a ser quizás a través de este tiempo de prueba que nos está poniendo en este momento. Y por último, aproveche la oportunidad para evangelizar. Filipenses 1:12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Fíjense, dice, quiero que sepan, dice Pablo, que las cosas que me han sucedido, él estaba prisionero en la cárcel. Dice, estas cosas que me han sucedido, estas circunstancias que estoy viviendo, que supuestamente iban a ser para ser un obstáculo para el Evangelio, dice, estas cosas, dice, que me han sucedido, esta situación que estoy viviendo, esta circunstancia difícil que estoy viviendo, ha servido más bien para ¿qué? El progreso del Evangelio. Y esa palabra progreso era utilizada por las tropas romanos cuando iban a la guerra, y tenían que quizás cruzar por lugares donde había bosques o selvas o lo que sea, y la idea es cuando hay personas que van delante con el machete, tumbando árboles, malezas, limpiando el camino, cuando eran los que abrían camino para que las tropas de los romanos o de los soldados pasen. Entonces, dice Pablo, estas cosas que me han sucedido, el encarcelamiento, la prisión, dice, ha servido para abrir el camino al Evangelio. Esto ha abierto puertas para abrir el Evangelio. Fíjense que ahí dice el versículo que sigue, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo y en todo el pretorio. El pretorio era la guardia pretoriana. Eran los soldados que estaban cuidando a Pablo. Es decir, que todos los días a Pablo lo cuidaba por lo menos un soldado distinto. Y ese soldado era testigo de sus oraciones, de sus predicaciones, de las cartas que escribían. Es decir, se convirtieron no sé cuántos soldados en ese tiempo, ¿no? Todos los de la guardia pretoriana. Y fíjense en el último capítulo de Filipenses, dice todo, el versículo 22, dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Es decir, que el Evangelio se había corrido por toda la casa de César, por todo el palacio, todo entre los soldados, los cocineros, todo ese ambiente. ¿Cómo iba a llegar el Evangelio a ese ambiente si no fuera a través de que Pablo esté preso en Roma? Quizás no había otra manera. Entonces Pablo dice, estas circunstancias han servido para que el Evangelio progrese. Y hermanos, por eso que estas circunstancias tienen que ayudar para que el Evangelio progrese. Ustedes se van a encontrar con personas que van a estar preocupadas, que van a estar angustiadas, tristes, y esa es la oportunidad para compartir el Evangelio. Por ejemplo, hoy por hoy los más duros son los hombres. Fíjense que siempre son las mujeres las primeras que se convierten, los que van a la iglesia. Es difícil que un hombre vaya a una iglesia o conozca al Señor o siga al Señor, porque el hombre muchas veces pensamos que todo pasa por nosotros, y con nuestro trabajo, y somos los responsables, y somos los hombres. Ahora, estas cosas le hacen ver al hombre que hay cosas que no puede manejar.
Y por más hombres que seamos y que querramos tener todo controlado, hay cosas que no podemos controlar. Y en ese momento es cuando ellos necesitan quebrarse y confiar en el Señor. Entonces es una oportunidad para predicarle a los hombres, a mostrarles que no tenemos todo resuelto, no todo lo podemos hacer nosotros, necesitamos de Dios. Y otra manera también es a través de la ayuda social. Esta necesidad que va a haber nos va a permitir como iglesia ayudar socialmente a los pobres, a los necesitados. Nosotros individualmente, a nuestros vecinos, personas que conocemos como iglesia, también a la sociedad. Es una oportunidad de socialmente estar colaborando y ayudando a la gente pobre y necesitada. Tuvimos el comedor varios años, 2 años, y al último venían 5 o 6, lo cerramos porque parecía que no valía la pena y quizás tengamos que abrirlo de vuelta. Dentro de un tiempito se va a notar todo esto que estamos viviendo hoy, ya se está notando. Y quizás tengamos que abrir de nuevo el comedor, pero también ayudar con cajas de alimentos, es decir, aprovechar esta oportunidad para hacer ayuda social. La ayuda social no es enemigo del Evangelio. Usted dice, no, pero lo importante, acá es que la iglesia está para predicar el Evangelio. Sí, hay que predicar el Evangelio, pero tenemos que amar a las personas y tenemos que ayudarlas. Y si no se convierte, no importa, tenemos que amarlas y ayudarlos igual. Ahora, lo que hace la ayuda social es que multiplica, y escuchen bien, la ayuda social multiplica las posibilidades de que las personas estén dispuestas a escuchar el Evangelio. Repito, la ayuda social multiplica las posibilidades de que las personas estén dispuestas a escuchar el Evangelio. Si usted ayuda a una persona pobre, si usted le ayuda, va a estar mucho más dócil o más predispuesta para que usted después le predique el Evangelio. No tenemos que hacerlo por eso. Repito, la ayuda social va más allá si la persona se convierte o no, si sigue al Señor o no, pero ustedes se dan cuenta que la ayuda social, el amor abre caminos. La Biblia dice, en esto conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros. El amor debe caracterizar la iglesia. Y va a ser una oportunidad para extender el Evangelio, se van a abrir más puertas para predicar el Evangelio. Es decir, tenemos que estar pendientes de esto, que este tiempo de crisis va a ser una oportunidad para evangelizar a nivel personal y a nivel congregacional. Muy bien, entonces, estos son 6 principios para este tiempo de crisis. Vamos a ponernos de pie.